al concepto que se tiene respecto a la ubicación de un determinado punto, ¿ya? Se refiere a la ubicación de un determinado punto. Ahora, ese punto, ¿a dónde lo vamos a determinar? Vamos a ubicar su posición. Primero vamos a ubicar la posición de un punto en un plano, en 2D, y después la posición de un punto en el espacio. ¿Cómo determinamos la posición de un punto en un plano? Eso podemos hacerlo a través de un círculo o un cuadrado. Teniendo en cuenta de que este círculo o este cuadrado debe de tener, si es un círculo, el diámetro correspondiente, y si es cuadrado, el lado correspondiente. ¿Y ese lado correspondiente a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tolerancia T. Entonces, de otra manera, para definir la tolerancia de un punto en un plano, en una superficie, lo podemos hacer a través de un cuadrado o de un círculo, cuyo lado o diámetro respectivamente va a tener el valor de T. Precisamente acá tenemos la ubicación de un punto en el plano. ¿Cómo lo vamos a determinar? Lo determinamos a través de un círculo o de un cuadrado, que también puede ser en vez de este círculo. De tal manera de que el círculo tenga un diámetro correspondiente a la tolerancia que estamos considerando. Todos los puntos que se encuentren de este círculo, o si fuese un cuadrado, dentro de ese cuadrado, son los puntos de ubicación correcta. Y todos los puntos que no se encuentren dentro de este círculo, podemos decir que la ubicación de ese punto es incorrecto. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a encontrar la ubicación de un punto, ya sea por el círculo o el cuadrado. De tal manera que el lado del círculo o el diámetro, el lado del cuadrado o el diámetro del círculo deba de tener el valor de la tolerancia que nosotros podemos determinar cuál es la tolerancia. Muy bien. ¿Cómo es que vamos ahora a determinar la posición de un punto en el espacio? Un punto en el espacio lo vamos a determinar por una zona de tolerancia que está representada por una esfera cuyo diámetro sea igual a T, siendo T la tolerancia correspondiente. ¿Ya? Entonces, si para ubicar un punto en el plano utilizamos un círculo de diámetro T, para ubicar un punto en el espacio ya no utilizamos el círculo, sino utilizamos la esfera. De tal manera de que esta esfera pueda tener el valor de diámetro T. Entonces, de esa manera vamos a determinar la ubicación de un punto en un plano o en el espacio. Tolerancia de posición, pero en este caso tolerancia de concentricidad. La tolerancia de concentricidad se refiere a la posición del centro de una circunferencia o círculo
con respecto a otra circunferencia o círculo de referencia. A eso se refiere la tolerancia de concentricidad. Es el concepto que se refiere a la posición del centro. ¿De quién? De una circunferencia o de un círculo. ¿Respecto a qué? Respecto a otra circunferencia o a otro círculo de referencia. Por consiguiente, la zona de tolerancia va a ser un círculo de diámetro t que sea concéntrico al círculo de referencia. Por consiguiente, vuelvo a reiterar que la zona tolerada es un círculo de diámetro t, pero que sea concéntrico al de referencia. Y acá tenemos precisamente el concepto de tolerancia de concentricidad. Dice, el concepto se refiere a la posición del centro. ¿De quién? De una circunferencia o círculo. Pero, ¿cómo? Respecto a otra circunferencia o círculo de referencia. Por consiguiente, la zona tolerada es un círculo de diámetro t. Concéntrico al de referencia, concéntrico obviamente al círculo de referencia. Precisamente acá tenemos el círculo de referencia. ¿Ya? El círculo de referencia. ¿Qué quiere decir el círculo de referencia? El círculo de referencia quiere decir pues que es el círculo perfecto. Podríamos decir que es el círculo hecho por Dios, para los católicos. ¿Qué quiere decir? Que es el círculo perfecto, o la circunferencia perfecta. Porque obviamente, realmente este es un círculo. Realmente es un círculo ideal. Es un círculo perfecto. Por eso se le toma como referencia. Claro que ese círculo en la práctica no existe, ¿no? Porque no hay ningún círculo que realmente sea perfecto. Siempre tiene algún defecto. Sobre todo los círculos fabricados con máquinas herramientas. Por consiguiente, vamos a tomar como referencia este círculo perfecto. Si es perfecto, obviamente quiere decir que este es el centro de ese círculo perfecto. Entonces, la idea, ¿qué cosa es? La idea es, pues, como dice, ¿no? Concepto que se refiere a la posición del centro de una circunferencia o círculo. Quiere decir de que cuando tú tienes un determinado círculo, tienes que compararlo con el círculo de referencia, obviamente, porque es el círculo perfecto, ¿no? Entonces, acá está este círculo real que tú tienes y que obviamente tienes que compararlo con el círculo de referencia. Pero acá, ¿qué cosa es lo importante en este círculo de referencia? ¿Será la forma circular que tiene? No. No. Lo importante del círculo de referencia, ¿qué cosa es? Lo que dice acá, ¿eh? Concepto que se refiere a la posición del centro. O sea, acá lo que más vale es, teniendo un círculo de referencia perfecto, ¿a dónde está el centro perfecto? Está acá, pues. Entonces, nosotros tenemos este círculo real, ¿ya? Entonces,
el centro de este círculo real coincide con el centro de la circunferencia de referencia. No, no coincide. No coincide. Porque la idea sería de que este centro de nuestro círculo coincida con el centro de referencia. Eso sería lo ideal. Pero como ustedes pueden ver, acá está nuestro círculo real, que al compararlo con el círculo de referencia, el centro no coincide con el centro de referencia y por consiguiente tiene una concentricidad. ¿Cuánto de concentricidad tiene? Obviamente la diferencia de que no coinciden los centros, pues o sea, esta distancia. ¿Y cómo evaluamos no solamente la ubicación del centro de esta circunferencia, sino del centro de otras circunferencias? Entonces, podemos trazar un círculo de tolerancia, pero que este círculo de tolerancia sea concéntrico al círculo de referencia. ¿Qué quiere decir que sea concéntrico? Que este círculo que estamos trazando como círculo de tolerancia debe de tener el centro que coincida con la circunferencia de referencia. Y como lo está, acá está el centro de este círculo de tolerancia y el diámetro de esto tiene que tener el valor de la tolerancia. ¿Ya? Entonces, podemos decir, si nosotros estamos poniendo acá un campo de tolerancias para saber que la concentricidad de este círculo es correcto, entonces comparamos pues este círculo real con el círculo de referencia y vemos de que precisamente el centro de nuestro círculo no coincide con la circunferencia de referencia, pero como está dentro del campo de tolerancias, eso quiere decir de que este círculo, el centro de este círculo es permisible, o sea, es correcto, porque está dentro del campo de tolerancias. Si nosotros tuviésemos otro círculo, por ejemplo, voy a tratar de hacer otro círculo por acá. A ver, tenemos este círculo así. Y vamos a suponer que el centro sea este punto. Entonces, si acá tenemos esta circunferencia y el centro coincide con esto, y este centro no está dentro del campo de tolerancias, por consiguiente, este centro de este círculo se descarta. Pero si yo tengo otro círculo por acá, a ver, vamos a ponerlo así. Y este círculo tiene su centro por este lado. Eso quiere decir de que cuando yo comparo este círculo real con mi círculo de referencia, fíjense, yo tengo acá el centro y debería de estar acá. Entonces, yo tengo esta diferencia, esta distancia de diferencia. Podría decir, como no coinciden, entonces esto no lo voy a tomar como válido. No, si lo tomas como válido, a pesar de que no coincide con el centro. ¿Por qué? Porque está dentro de tu campo de tolerancias. Ahora, si tú reduces el campo de tolerancias, por decirte, acá cuánto le has puesto para que tenga este diámetro. Vamos a suponer que le hayas puesto 1 milímetro de diámetro, ¿ya? Y por consiguiente, este círculo, como está dentro de ese milímetro de diámetro, que es este, es correcto, el centro de esta circunferencia. El centro de esta circunferencia, como está dentro del campo de tolerancias de 1 milímetro, también es correcto. En cambio, este no, porque está fuera del campo de tolerancias. Pero si el campo de tolerancias tú lo reduces a medio milímetro, entonces medio milímetro de repente te va a quedar así, ¿ve? Te va a quedar la mitad. O sea, la mitad de esto por acá va a pasar. La mitad de esto por acá va a pasar. O sea, aproximadamente vas a tener así el círculo, ¿eh?
a donde este círculo de tolerancia coincide, pues, con el círculo de referencia. O sea, es concéntrico. ¿Cómo dice acá? Pues, bueno, no puedo pasarlo, pero dice eso, ¿no? Entonces, si este es tu campo de tolerancias, entonces esto, como no está dentro de ese campo de tolerancias, que tú al momento de hacerlo primero le has puesto 1 milímetro, pero ahora te has puesto más rígido, más exigente, dices, no puede ser 1 milímetro, sino medio milímetro nada más. Entonces esto ya se tendría que descartar, y esto también. Y cualquier otra circunferencia que tenga su círculo dentro de este campo de tolerancia lo vas a considerar como correcto. Lo que no, incorrecto. ¿Ya? De esa manera tú vas a medir la concentricidad del centro de una determinada circunferencia o círculo. Muy bien, espero que entiendas lo que te estoy explicando, porque si no entiendes, te lo puedo explicar, de otra manera. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la tolerancia de concentricidad. Ahora veamos la tolerancia de coaxialidad. Si la tolerancia de coaxialidad es precisamente referido a la coincidencia de los centros de las circunferencias y de los círculos, la tolerancia de coaxialidad, ¿a qué está referido? La tolerancia de coaxialidad es el concepto que se refiere a la posición del eje de un cilindro recto respecto al eje de otro cilindro recto tomado como referencia. Por consiguiente, la zona de tolerancia que tú le vas a poner como evaluación tiene que ser un círculo de diámetro que corresponda a T, que es la tolerancia. Y de centro, el del cilindro de referencia. Y el centro vendría a ser el centro de esta zona, de este cilindro de tolerancia, debería de ser el centro del cilindro de referencia. Como en el caso anterior, ¿ve? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros vamos a evaluar la coaxialidad. ¿Y cómo vamos a evaluar la coaxialidad? La coaxialidad lo vamos a evaluar con un cilindro. Pero lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿eh? Lo primero que tenemos que tener es la referencia. ¿Cuál va a ser la referencia? La referencia es un cilindro. Ahí está el cilindro, ¿eh? Este es el cilindro de referencia. ¿Y por qué este es el cilindro de referencia? Porque este cilindro de referencia es un cilindro ideal. Y porque es ideal, este cilindro de referencia, el eje central está perfectamente puesto en él. ¿Ya? O sea, respecto a la circunferencia, este cilindro es primero concéntrico. ¿Por qué? Porque exactamente coincide con el eje geométrico del cilindro ideal. Ahí está. Entonces, como este es la referencia perfecta, como cualquier proceso, vas a hacer la comparación. Un segundito, por favor. Discúlpame, estoy en clase en estos momentos, ya no te puedo atender. Entonces, siempre te tienes que poner para las tolerancias geométricas, siempre te tienes que poner con lo mejor, pues, ¿no? Para hacer la comparación siempre tienes que compararlo con lo mejor.
Y lo mejor acá es la perfección. ¿Y cuál es la perfección? Lo que tú dibujas en tu plano, güey. Tú dibujas en tu plano un cilindro perfecto, porque con el compás haces el círculo. Y el centro de ese compás es el centro. Y si es cilindro, ese centro te da un eje para la coaxialidad. O sea, tienes un cilindro con el eje perfectamente puesto en el centro. Eso es lo que hacemos nosotros en el dibujo, en el plano, en el papel. Y acá muy bien podría decirse, el papel aguanta todo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás dibujando es una cosa, digamos, fantasiosa. O sea, estás dibujando un círculo perfecto con un compás moderno, le estás haciendo perfectamente la circunferencia y además tienes ahí el centro. Entonces, tienes una figura perfecta. Por eso yo siempre le digo, si tienes una figura perfecta, ¿quién hace, de acuerdo a los cristianos, las cosas perfectas en el mundo? Dios. Entonces, es un cilindro que lo ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque está perfecto. Y con eso tú tienes que comparar. Pues. ¿Qué cosa has hecho tú? Has confeccionado un cilindro. Y ya está. Y ese cilindro tiene su eje en el lugar que corresponde. De repente sí, de repente no. Entonces, ¿con quién lo vas a comparar? Lo vas a comparar con el círculo o con el cilindro perfecto. Pues. Precisamente, ahí está. Tú tienes acá como referencia este cilindro perfecto. ¿Y cuál es el cilindro que tú has confeccionado? Es este otro, este que está acá. ¿Ya? ¿Y a dónde está? Mira, tú tienes este círculo perfecto. ¿Y a dónde está el centro perfecto de este círculo geométrico? Es este. Ahí está el centro, la línea de centro. Porque precisamente la coaxialidad es definir la posición del eje del cilindro. Del eje. O sea, del eje que atraviesa la circunferencia delantera y la circunferencia posterior, porque pasa por el centro de esta circunferencia y pasa por el centro de la circunferencia posterior, por eso es perfecto. Pero tú has hecho este cilindro, ¿y a dónde está el centro de este cilindro? Acá lo tienes. Entonces, cuando tú comparas y lo pones así, ¿ya? Coincide el centro de tu cilindro con el centro perfecto, no coincide. ¿Por qué? Porque el centro de tu cilindro está más arriba del centro perfecto. ¿Y cómo saber de que aún teniendo que no coincide, porque a decir verdad, ninguno de los cilindros que tú vas a, generalmente, ninguno de los cilindros que vas a fabricar va a coincidir con el eje del cilindro perfecto. Porque así es la realidad. No vas a poder coincidir. Siempre está desfasado. Y por consiguiente, tú tienes que tener criterios para la evaluación. ¿Y cómo lo evalúas? Con un campo de tolerancias. ¿Y ese campo de tolerancias qué tiene que ser? También tiene que ser un cilindro. Pero el diámetro de este cilindro tiene que tener el valor de la tolerancia que tú le vas a poner. Y además, este cilindro de tolerancia que tú le estás poniendo, sí debe de ser coaxial con el cilindro de referencia, con el cilindro ideal. O sea, este cilindro de tolerancia debe de también tener y coincidir su eje con el eje del cilindro perfecto. Ahí está. Acá está el eje de este cilindro de tolerancia que coincide con el eje del cilindro perfecto. Y además tiene un diámetro T. Entonces, todos los cilindros que tú lo pongas
de esta manera para compararlo con el cilindro perfecto, si se encuentra el eje del cilindro que estás comparando dentro de este cilindro de tolerancia, entonces podemos decir que ese cilindro es correcto. Y si se encuentra fuera del cilindro de tolerancia, ese cilindro es incorrecto para nosotros. ¿Ya? En este caso, ¿a dónde está el eje del cilindro real que tú has hecho? El eje está acá. ¿Y se encuentra dentro del cilindro que tú has puesto como tolerancia? Sí, sí se encuentra ahí. Y por consiguiente, este cilindro es válido. ¿Ya? Este cilindro es válido. Esa es la manera como tú tienes que evaluar la coaxialidad. Ese es el principio, ¿eh? Que si nos vamos más atrás y hacemos esta evaluación, también es lo mismo. El procedimiento es el mismo, ¿eh? ¿Con qué comparamos nuestro cilindro? Perdón, ¿con qué comparamos la concentricidad de nuestra circunferencia que hemos fabricado? Lo comparamos con la circunferencia ideal, con la circunferencia de referencia, o sea, con la circunferencia perfecta. ¿Por qué? Porque el centro de esta circunferencia se encuentra en el centro geométrico exactamente. Entonces, esta circunferencia que hemos construido tendrá también su centro en el centro geométrico de él. No, porque esto también tiene que coincidir con el centro del elemento de referencia. Como no coincide, entonces hay una duda. ¿Vale o no vale esta circunferencia real? Depende del campo de tolerancia, pues. ¿Y cómo le vas a poner el campo de tolerancias cuando evalúas la concentricidad? En este caso le vas a poner un círculo de diámetro T, pero con la condición que ese círculo de tolerancia coincida exactamente con el centro de la circunferencia ideal. O sea, tenga la misma concentricidad de el círculo ideal. Y ahí está, pues, acá está el círculo de tolerancia, cuyo eje, cuyo centro coincide con el centro de la circunferencia ideal o de referencia y tiene diámetro T. Por consiguiente, al evaluar el centro de la circunferencia real, ¿se encuentra dentro del campo de tolerancias? Sí, allá. Por consiguiente, esta circunferencia real es válido, aún así no coincida con el centro de la circunferencia ideal. Oiga, pero esta es una imperfección. Claro que sí, pero una imperfección dentro de un campo de tolerancias que va a trabajar sin ningún problema. Porque ni modo vas a tener que hacer de repente 1000 de estas circunferencias para que siquiera una te coincida con el centro. Y a veces de repente no, vas a tener que hacer más. Por eso es que se utiliza las tolerancias, como en el caso de tolerancias numéricas, las tolerancias geométricas. Muy bien, eso es entonces la tolerancia de coaxialidad. Tolerancia de simetría. En esta tolerancia de simetría se hace referencia al concepto de simetría respecto a un plano. De simetría respecto a un plano. Entonces, la zona de tolerancia de simetría, ¿qué cosa es? Es el espacio comprendido entre dos planos paralelos al plano ideal de simetría. Y la separación entre estos dos planos paralelos
debe de tener una distancia de t. Y acá tenemos este canal chavetero, este canal chavetero. Que vamos a evaluar si este centro es el centro de simetría. Es el centro de simetría. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? En primer lugar, la simetría que vamos a tener acá, de estos lados del canal chavetero, está referido, como dice, a la simetría respecto a un plano. ¿Ya? Entonces, acá debe de haber un plano para hacer la comparación de la simetría de los lados de este canal chavetero. Muy bien. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Hacemos una zona de tolerancia. ¿Ya? ¿Cómo? En primer lugar, vamos a poner por acá, por el medio, vamos a poner un plano de simetría ideal. Un plano de simetría ideal porque precisamente es el plano que equidista por ambos lados para tener la simetría. Ese es el plano de simetría ideal, de referencia. El que lo llamamos, que ha hecho ese plano de simetría de referencia, lo ha hecho perfectamente Dios. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un plano ideal de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestro campo de tolerancia? Nuestro campo de tolerancia lo vamos a construir con dos planos paralelos. Acá tenemos este plano de acá y este plano de acá, paralelo. Paralelos estos planos. ¿A quién va a ser paralelo? Va a ser paralelo a el plano ideal de simetría. ¿Ya? Va a ser paralelo al plano ideal de simetría. Y la separación entre ambos planos va a tener un valor de t. Va a tener un valor de t. ¿Ya? Entonces, ese es el campo de tolerancias para poder evaluar si este elemento es simétrico o no. Y hemos encontrado que este elemento es simétrico y dice que tiene el plano de simetría por acá. Eso quiere decir que está dentro del campo de tolerancias y por consiguiente la simetría de este canal chavetero es correcta. ¿Ya? A pesar de que está un poco desfasado, pero como está dentro del campo de tolerancias, entonces podemos decir que esta simetría que tiene este canal chavetero es correcto y puede trabajar de esa manera. Muy bien. Después ya tenemos entonces las tolerancias, como hemos visto, las tolerancias de posición propiamente dicha. Tolerancias de concentricidad, ya hemos visto. Tolerancias de coaxialidad, lo hemos visto. Y tolerancias de simetría, acabamos de verlo, ¿no? Como un repaso, la tolerancia de posición es la ubicación de un punto cualquiera en el plano o en el espacio. Tolerancia de concentricidad es encontrar el centro geométrico de una forma circunferencial o de un círculo. Encontrar el centro. A esto se refiere la concentricidad. La coaxialidad, ¿a qué se refiere? A encontrar el eje que debe de tener el cilindro, que debe de estar preferentemente en la ubicación geométrica correcta. Pero si no lo está, ¿con qué lo evalúas? Lo evalúo con
cilindro de diámetro T, cuyo eje de ese cilindro coincida con el eje del cilindro de referencia. De igual manera acá, ¿cómo vamos a evaluar la concentricidad? La concentricidad la evaluamos a partir de una circunferencia que tiene de diámetro T y que ese centro de la circunferencia coincida con el centro geométrico del elemento de referencia. Y el de simetría acabamos de verlo. Entonces ahora lo que vamos a ver es las tolerancias de forma. Tolerancias de forma. Las tolerancias de forma se refieren normalmente a piezas consideradas aisladamente, porque si no, no podemos ver la forma. Por consiguiente, las tolerancias de forma van a ser las siguientes. Primero, rectilinidad, rectitud, derechura. Y se representa de esta manera. Sinónimos: rectilinidad, rectitud o derechura. Lo que más se utiliza es rectitud. Tolerancias de rectitud o de rectilinidad. Segundo, tolerancias de planicidad. Planeidad, planaridad, planitud o lisura, que se representa por este símbolo. Planicidad es la mejor expresión. La otra, circularidad o redondez. Circularidad o redondez. Cualquiera de las dos. La otra, cilindricidad. Este es su símbolo, cilindricidad. La otra, exactitud de un perfil o línea cualquiera. Y por último, exactitud de una superficie cualquiera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las tolerancias de forma para su correspondiente evaluación. Veamos. Primero, tolerancias de rectilinidad, rectitud. Es el concepto que se refiere a la calidad y forma de una línea recta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir pues de que la superficie que estamos viendo tiene una forma recta o no la tiene. Rectilinidad. ¿Cómo vamos a evaluar esa rectilinidad de los objetos? Podemos evaluarlo con un cilindro. Podemos evaluarlo con dos rectas paralelas. O también podemos evaluarla con un paralelepípedo. ¿Cómo vamos a evaluar la rectilinidad de las superficies? En primer lugar, lo vamos a evaluar con la zona de tolerancias que vamos a hacer como un cilindro. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer para evaluar la rectilinidad es que vamos a utilizar una zona de tolerancia. ¿Y cuál es la zona de tolerancia? En este caso va a ser un cilindro de diámetro T. Y el cilindro debe de tener precisamente un símbolo de diámetro. Porque el diámetro lo estamos poniendo como tolerancia. La rectilinidad también se puede evaluar por dos rectas paralelas a una distancia T. Si la recta está contenida en un solo plano. Es decir, si la rectilinidad está contenida en un solo plano. Y voy a evaluar la rectilinidad con un paralelepípedo que tenga de lado T1 y del otro lado T2, cuando la tolerancia se refiere
a dos planos perpendiculares entre sí. Muy bien, veamos. ¿Cómo evalúo la rectilineidad? ¿Cómo yo voy a saber de que esta línea de acá es recta? Lo evalúo con un cilindro, cuyo diámetro va a tener la tolerancia correspondiente. Diámetro, tolerancia correspondiente. ¿Cómo puedo evaluar también la rectilineidad de esta línea? Simplemente con dos líneas paralelas entre sí y separadas con una distancia de la tolerancia T. ¿Y cómo evalúo que esta línea sea rectilínea en el espacio? Lo hago a partir de este paralelepípedo, poniéndole por acá la tolerancia T1 y por acá la tolerancia T2. Y de esa manera voy a ver si esta línea es rectilínea o no lo es. Es decir, profesor, ya pues, a ver. Vamos a suponer de esta línea, ¿ya? Yo digo que esta línea es recta. Y alguien me puede decir, oiga, usted está un poco fuera de contexto, ¿no? Está bien. ¿Usted está viendo bien esta línea? Sí, lo estoy viendo bien. ¿Y puede decir que es recta? Sí, puedo decir que es recta. Mamma mía. ¿Cómo puede decir que es recta si acá tiene bajo, acá sube y esto? ¿Cómo puede decir que es recta? Es recta. ¿Y por qué dice que usted es recta? Porque está dentro de las tolerancias correspondientes. ¿Y cómo voy a evaluar si esta recta es o no realmente recta? Depende, pues. Perdón. ¿Cómo voy a evaluar? Lo vas a evaluar de la siguiente manera. Como tú has hecho esta recta, ¿sí? ¿Es recta esto? Para mí sí lo es. ¿Por qué? Porque yo le pongo un campo de tolerancias acá, pues, y digo, para evaluar esto, le voy a poner un cilindro, pues. Así, ¿ve? Ahí va a estar mi cilindro. Y mi cilindro va a estar ubicado así, ¿eh? Perdón. Esta es una línea recta, sí. Caramba. Allí y por acá. Otra. Y acá termina mi cilindro, ¿eh? Esta línea es recta, ¿por qué? Porque está dentro de mi campo de tolerancias. Y mi campo de tolerancias, ¿qué cosa es? Es un cilindro, pues, cuyo diámetro es T. T es el diámetro, ¿no? Desde acá hasta acá, o sea, desde acá hasta acá. Diámetro, T. ¿Cuánto T tienes acá? 1 milímetro, ¿ve? Si el diámetro T es T, esta línea, que obviamente no es recta, pero se encuentra dentro de este campo de tolerancias que yo le he puesto, que su diámetro es 1 milímetro, entonces esta línea es recta. Así de simple, ¿no? Pero si yo a esta línea, vamos a repetir por acá, ahí lo voy a repetir, acá está la línea. Soy más exigente y digo, no, ahora le voy a poner una tolerancia y hago un cilindro así, ¿no? Ahí está la circunferencia y hago una, como es obviamente más chiquita, quiere decir que soy más exigente en la tolerancia, pues. Viene hasta acá y viene por acá con línea recta. ¿Y cómo se ve aproximadamente que es una línea recta? La línea sale fuera del cilindro de evaluación, siendo esto T. ¿Por qué? Porque estoy tomando una T más pequeña. Por consiguiente, esta línea ya no es recta, porque no está dentro del campo de tolerancia. ¿Ya? Entonces, todo lo que se encuentre al poner el campo de tolerancia con un valor determinado a T, podemos decir que es rectilíneo, o si no se encuentra dentro del campo de tolerancias, entonces no es rectilíneo. Podemos evaluarlo con esta circunferencia,
con estos dos planos paralelos separados con T y en el espacio con este paralelepípedo, ¿ya? Para evaluar la rectilínea de una línea. Muy bien. Tolerancia de planicidad. ¿A qué se refiere la tolerancia de planicidad? Se refiere al concepto de la calidad de una superficie plana. ¿Qué de plano es la superficie que he fabricado? ¿Cómo voy a evaluar esa planicidad de esa superficie que he fabricado? Lo voy a evaluar con una zona de tolerancia. ¿Y en qué consiste esta zona de tolerancia? Consiste en una superficie plana, es decir, en un espacio limitado por dos superficies planas ideales. Es decir, dos superficies planas ideales de referencia que deben de ser paralelas y deben de ser separadas por una distancia t. O sea, ¿cómo evalúo? De esta manera. Ahí está. Este es el plano que yo he fabricado. Por consiguiente, ¿cómo voy a evaluar si esta superficie es plana, tiene planicidad? Entonces, voy a colocar por este lado un plano perfecto y por abajo otro plano perfecto. Dos planos de referencia, cuya separación en los dos planos le voy a poner la tolerancia T. Si al momento de evaluar mi plano, ubicando estos dos planos paralelos ideales, mi plano se encuentra dentro de ese campo de tolerancias, entonces voy a decir que mi plano tiene planicidad. Si al momento de evaluarlo y lo coloco dentro de estos dos planos y mi plano sale dentro de los límites de estos dos planos, entonces mi plano no tiene la planitud correspondiente. ¿Ya? Entonces, de esa manera voy a evaluar la planicidad, la planitud de una determinada superficie. Tolerancia de redondez o de circularidad. Eso vamos a verlo después de el descanso de 10 minutos. ¿Ya?
Muy bien, vamos a continuar entonces con tolerancias de redondez o circularidad. Como su nombre lo indica, redondez o circularidad. Este concepto se refiere a la forma de una circunferencia o al límite del círculo. ¿Cómo hacemos para evaluar la redondez o circularidad de cualquier objeto que estamos fabricando? Lo hacemos con una zona de tolerancia, con una circunferencia o círculo, la cual la vamos a limitar por dos circunferencias ideales de radio R mayúscula menos R minúscula, que debe de darnos el resultado de la tolerancia. Por consiguiente, dentro de este volumen, digamos, de las superficies de dos circunferencias, de esta diferencia de áreas, se encuentra o se debe de encontrar la zona de tolerancia. Precisamente acá tenemos, ¿cómo evaluamos un círculo que estamos fabricando? Simplemente a través de estas dos circunferencias de referencia. Una y con esta otra. Como son de referencia, eso quiere decir que son concéntricas. Y por consiguiente, esta circunferencia mayor tiene este radio que es R. Y la circunferencia menor tiene este radio que es R minúscula. La diferencia entre los dos nos va a dar este campo de tolerancia. Precisamente, el círculo que hemos confeccionado tiene esta forma de circunferencia. Claro, está un poco exagerada, pero aún así siendo exagerada, como está dentro del campo de tolerancias, esta curva con esta superficie exterior de esta manera, podríamos considerarlo como redondo. ¿Por qué lo consideramos como redondo? Porque está dentro de las tolerancias que nosotros mismos hemos establecido. Entonces, ustedes se darán cuenta de que para que evaluemos realmente una circunferencia, la redondez de esta circunferencia, por consiguiente, el campo de tolerancias debe de ser mínimo. Mínimo, precisamente para que no haya estas entradas y salidas en la redondez de la circunferencia que estamos evaluando. Tolerancias de cilindricidad. Es el concepto, pues, que se refiere a la calidad de la superficie lateral de un cilindro. Acá lo que estamos evaluando es la cilindricidad, o sea, la superficie exterior o lateral de un cilindro. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con una zona de tolerancia. ¿A través de qué? A través de dos cilindros que son concéntricos y que además son coaxiales, es decir, que tienen un eje en común. Y estos cilindros deben de tener, la circunferencia de estos cilindros debe de tener un radio mayor y un radio menor, cuyas diferencias de los radios va a ser igual a la tolerancia que nosotros estamos considerando. Por consiguiente, todos los cilindros o los elementos que tengan forma cilíndrica deben de estar dentro de este campo de tolerancias. Precisamente acá tenemos. ¿Cómo evaluamos que este cilindro con de líneas gruesas realmente es un cilindro?
Lo vamos a evaluar con dos cilindros ideales. Este cilindro exterior y este cilindro interior. Los dos cilindros son coaxiales y concéntricos. A donde el cilindro mayor tiene un radio R mayúscula y el cilindro menor lateralmente tiene un radio minúscula. La diferencia de este radio mayor menos el radio menor nos tiene que dar el campo de tolerancias a donde tiene que estar ubicado nuestro cilindro. Por ejemplo, en este caso, la diferencia de los radios les ha dado 0.15, que es igual a la tolerancia. O sea, la distancia que hay entre los dos cilindros es de 15 centésimas de milímetro. Por consiguiente, el cilindro que va a ir metido en este campo de tolerancias, si se ubica correctamente dentro del campo de tolerancias, entonces podemos decir que tiene forma cilíndrica. Este objeto tiene forma cilíndrica, porque está dentro del campo de tolerancias que hemos considerado de 5 centésimas, perdón, de 15 centésimas. Pero si el cilindro, al compararlo con este campo de tolerancia, sale fuera de él, entonces ese objeto no tiene forma cilíndrica para nosotros. De esa manera vamos a evaluar la tolerancia de cilindricidad. Tolerancia de la exactitud de una línea cualquiera. Es el concepto que hace referencia a la calidad de la forma que tiene una línea cualquiera. ¿Cómo vamos a evaluar la exactitud de una línea cualquiera? Vamos a crear un campo de tolerancias, obviamente. Este campo de tolerancias va a estar conformado de la siguiente manera. Primero vamos a poner varios círculos de diámetro T. Vamos a poner círculos de diámetro T. Estos círculos de diámetro T van a tener sus centros ubicados sobre la línea geométrica ideal. ¿Ya? Sobre la línea geométrica ideal. Y para terminar de conformar el campo de tolerancias, entonces vamos a trazar líneas que van a ser tangentes a esos círculos de diámetro T que lo hemos ubicado sobre la línea geométrica, pero sus centros de estos círculos van a ir encima de esa línea geométrica ideal. Precisamente acá tenemos lo que hemos dicho. ¿Cuál es la línea que queremos evaluar la exactitud de la línea? Esta es la línea. Y queremos evaluar la exactitud de esta línea. Es una línea cualquiera. Es una línea cualquiera. Ahí está. ¿Con qué lo estamos comparando la exactitud de esta línea cualquiera? Con la línea ideal. Pues, y acá está la línea ideal. Esta delgada que ustedes ven acá, que lo voy a señalar mejor con el lápiz. Esta es la línea ideal. Esta línea. Esa es la línea ideal con la cual estamos evaluando la calidad de nuestra línea. Es decir, cuánto nuestra línea se acerca a la línea ideal. Eso es. Para evaluarlo, ¿qué cosa hacemos? Encima de la línea ideal colocamos estos círculos cuyo centro van a estar encima de la línea ideal. Un círculo por acá, otro círculo por acá. Si queremos, si esta es la línea ideal, le hacemos otro círculo por acá. Después
si queremos otro círculo cuyo centro esté en la línea ideal, como en este caso otro círculo cuyo centro está encima de la línea ideal. Y una vez que tenemos estos círculos con encima sus centros encima de la línea ideal, entonces trazamos una tangente a esta línea. Después seguimos tangente a esta línea. Cuanto más círculos haya, mucho mejor la evaluación. Entonces, tangente a esa línea. Y por este lado también una tangente a este círculo, como en el caso anterior, otra tangente a este círculo, como en el caso anterior, y otra tangente a este otro círculo. Y creamos este campo. Este es el campo de tolerancias, porque el diámetro del círculo que le hemos puesto con centro en la línea de referencia va a ser igual a t. En este caso, t vale 4 décimas. Entonces, si la línea D que estamos evaluando está dentro de este campo de tolerancias, entonces podemos decir que tiene una exactitud correcta. Tiene una exactitud correcta. Y si por algún momento sale fuera del campo de tolerancias, que es esta parte de acá, entonces podemos decir que la exactitud de la línea no es la correcta. Tolerancias de exactitud de una superficie cualquiera. Es el concepto que se hace referencia a la calidad de la forma de la superficie, cualquiera ésta sea. ¿Cómo se hace la evaluación de la exactitud de una superficie cualquiera? Tenemos que compararla con la superficie ideal. Pero para compararla, lo vamos a explicar mejor acá. Acá está la superficie cualquiera que queremos compararla con la superficie ideal. ¿Ya? Obviamente que la superficie ideal es la que tú has dibujado en el plano, que es la perfecta, pues, ¿no? Porque lo has hecho en el papel y le has dado una forma definida. Entonces, con esa línea de referencia, vamos a comparar nosotros esto. Por consiguiente, ¿ya? A ver, si no me he equivocado. Claro, cuando me equivoco, hay veces mis participantes, como no están atentos, a veces no me pueden corregir. Porque lo ideal sería que yo explique, y si yo me equivoco, como ahora me parece que me he equivocado, inmediatamente mis participantes me corrigen para yo expresarme mejor. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo acá? La exactitud de una superficie cualquiera. La exactitud de una superficie cualquiera. ¿Con qué tengo que compararlo esa superficie cualquiera? Con la superficie ideal. ¿Y cuál es la superficie ideal? La superficie que yo he diseñado en el papel. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a crear mi campo de tolerancias? Muy simple. Ahí tengo yo mi superficie ideal. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner esferas. ¿Ya? Ya no voy a poner círculos como en el caso anterior, sino voy a poner esferas, una al lado de la otra. ¿Ya? Una al lado de la otra. Mejor todavía, voy a poner esferas que voy a colocarlas haciendo una matriz rectangular. Acá hago las filas de varias esferas y por acá, así, le pongo las columnas. Yo tengo filas y columnas de varias esferas. El centro de esas esferas tienen que estar encima de la superficie
ideal. Tienen que estar encima de la superficie ideal. ¿Ya? Mejor dicho, el centro de esas esferas tiene que coincidir con la superficie ideal. Una vez que ya lo tenga así, entonces voy a sacar o voy a trazar una superficie envolvente de tal manera que esta superficie sean tangentes a todas las esferas por la parte superior. Y voy a poner otra superficie tangente por abajo a todas las esferas por la parte inferior, de tal manera que he creado este campo. Es decir, la distancia que hay entre estas superficies que he trazado, superior e inferior, vendría a ser el diámetro de la esfera. Y ese diámetro de la esfera tendría que tener el valor de T. Precisamente acá está. El valor de T, ¿cuánto es? 0.35. Si el plano el plano cualquiera o superficie cualquiera que estoy comparando o que estoy verificando se encuentra se encuentra entre estas dos superficies envolventes, eso quiere decir que la superficie que estoy comparando tiene una buena exactitud. Si la superficie no se encuentra en este campo, quiere decir que la exactitud de esa superficie no es la correcta. Teniendo en cuenta que en este caso hemos tomado 35 centésimas de diámetro de la esfera, o sea, menos que medio milímetro, la separación entre las dos superficies envolventes. Esa es la manera, entonces, para evaluar la exactitud de una superficie cualquiera. Muy bien, acá tenemos las tolerancias, digamos, las tolerancias compuestas, las tolerancias sumarias de posición y de forma. ¿Cuáles son esas tolerancias sumarias de posición y de forma al mismo tiempo? La tolerancia de paralelismo es una de ellas. ¿A qué se refiere la tolerancia de paralelismo? Es un concepto que se refiere a la posición de paralelismo que guarda una recta o un plano respecto a un elemento de referencia. Este elemento de referencia puede ser un plano ideal o una recta ideal. ¿Cómo voy a evaluar la tolerancia de paralelismo respecto a un plano? Lo voy a hacer con una zona de tolerancia. Esta zona de tolerancia está situado, ¿ya? A ver, para determinar el paralelismo respecto a un plano, voy a crear una zona de tolerancia. Esa zona de tolerancia va a estar conformado por dos planos, separados por una distancia t y paralelos al plano de referencia, para evaluar la tolerancia de paralelismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Acá yo tengo un plano de referencia. Este es un plano de referencia perfecto. Entonces, yo debo de evaluar que este plano real sea paralelo a este plano de referencia. ¿Cómo voy a evaluarlo? Muy simple. Encima del plano real que estoy evaluando, voy a colocar este plano por la parte superior y voy a colocar este plano por la parte inferior, de tal manera que el plano de arriba y el plano de abajo
sean paralelos al plano de referencia. Y la separación entre dos planos, voy a decir que tiene un valor de t. Si el plano que estoy comparando va a tener un paralelismo a este plano cuando se encuentre dentro del campo de tolerancias. Si el plano, al compararlo, si es paralelo al plano de referencia, no está dentro de este campo, por consiguiente, ese plano no es paralelo al plano de referencia. Muy bien, sigamos. Por eso dice, un plano o una recta de tolerancia T se consideran perfectos cuando se encuentran dentro de la zona de tolerancia. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el paralelismo respecto a una recta? Para encontrar el paralelismo respecto a una recta, voy a construir una zona de tolerancia. ¿Y en qué va a consistir esa zona de tolerancia? Esa zona de tolerancia va a estar compuesto de un cilindro recto. Este cilindro recto va a tener el diámetro T, el diámetro igual a T. Y el eje de este cilindro obligatoriamente tiene que ser paralelo a la línea de referencia. Muy bien, a ver, te lo explico con este gráfico. ¿Cómo yo sé de que esta línea de acá, gruesa, va a ser paralelo a la línea de referencia? Muy simple. Para evaluar, yo tengo que crear mi campo de tolerancia. ¿Y en qué va a consistir ese campo de tolerancias? Ese campo de tolerancias va a consistir en que yo voy a trazar un cilindro de diámetro T. De tal manera que el eje de este cilindro tiene que ser paralelo al eje de referencia o a la línea de referencia. Por consiguiente, si la línea se encuentra dentro de este campo de tolerancias que es el cilindro, entonces voy a decir que esta recta es paralela a la recta de referencia. Si esta línea no se encuentra dentro de ese campo de tolerancias, entonces esta línea no es paralela a la línea de referencia. Esa es la manera como yo voy a evaluar el paralelismo de esta recta respecto a la recta de referencia. Muy bien. Sigamos. Tolerancia de perpendicularidad. Como su nombre lo indica, el concepto de perpendicularidad se refiere a la posición de perpendicularidad de una recta o un plano con relación a otro elemento de referencia que puede ser un plano o una recta. ¿Cómo voy a evaluar entonces la perpendicularidad de un plano respecto a otro plano? Para ello, de nuevo, voy a construir un campo de tolerancias. ¿De qué va a estar constituido ese campo de tolerancias? Va a estar constituido por dos planos paralelos y separados a una distancia T. Y estos dos planos paralelos deben de ser perpendiculares al plano de referencia. ¿Y cómo es eso, profesor? Te lo explico, lo que ya de repente con esta explicación no has entendido. Entonces, como siempre, ahora te lo explico con el gráfico. ¿Cómo yo sé de que este plano de acá es perpendicular
al plano de referencia, porque este plano que está acá es el plano de referencia. Este plano es el plano de referencia. Entonces, yo tengo que comparar si este plano que tengo es perpendicular al plano de referencia. ¿Cómo voy a evaluarlo? Para eso voy a crear mi campo de tolerancias. ¿Y en qué va a consistir tu campo de tolerancias? Mi campo de tolerancias va a consistir en poner dos planos al costado del plano que estoy comparando. Este plano lo voy a poner a este costado derecho, de tal manera de que este plano con el plano de referencia formen 90 grados. Voy a colocar este plano respecto al plano de referencia de tal manera que haya perpendicularidad entre ambos. Y al otro costado voy a colocar paralelo a este plano el otro plano de mi campo de tolerancias, que también este plano respecto al plano de referencia debe de ser perpendicular. Y además la distancia entre los dos planos que son además paralelos y perpendiculares al plano de referencia debe de tener una distancia de t. Entonces, voy a decir de que este plano es perpendicular a este cuando mi plano se encuentre entre estos dos planos de mi campo de tolerancias. Si el plano que estoy comparando con el plano de referencia no se encuentra en este campo, entonces no puedo decir de que el plano que estoy comparando sea perpendicular al plano de referencia. Esa es la manera como yo voy a evaluar la perpendicularidad de un plano respecto al otro. Ahora vamos a ver cómo evaluamos la perpendicularidad de una recta respecto a un plano o a otra recta. De igual manera, como ya ustedes saben y cómo se repite, ¿ve? Por eso es más fácil aprender esto, aunque me preocupe que no haya preguntas. Pero bueno, yo supongo que con la explicación que te doy estás entendiendo muy bien las tolerancias geométricas. ¿A qué se refiere cuando se habla de la perpendicularidad de una recta respecto a otra recta o respecto a un plano? Precisamente para evaluar yo tengo que construir una zona de tolerancia, ¿no? ¿Y cómo voy a construir esta zona de tolerancia? En este caso ya no van a ser dos planos paralelos, sino lo voy a evaluar con mi zona de tolerancia, va a ser un cilindro recto y que tenga de diámetro el valor de t. Con la condición que el eje de este cilindro sea perpendicular al plano o a la recta de referencia, con la particularidad de que el eje de este cilindro sea perpendicular al plano o a la recta de referencia. ¿Ya? Vuelvo a decirte, si no has entendido con esta explicación, te lo explico con el gráfico. ¿Cómo voy a saber que esta recta es perpendicular a este plano? ¿Cómo voy a saber que esta recta va a ser perpendicular a esta recta? A esta que está abajo. ¿Cómo voy a saber? Para ello voy a construir mi campo de tolerancia. Ahí está la recta que estoy evaluando y por consiguiente le pongo un círculo de diámetro t de tal manera que el eje de este círculo, este eje vertical, sea perpendicular a la recta de referencia y sea perpendicular al plano de referencia.
Si esta recta se encuentra en este campo de tolerancias que es el cilindro, entonces voy a decir que esta recta es perpendicular a esta otra recta o a este plano. Si no está dentro de este campo de tolerancias, no es perpendicular. ¿Ah? Entonces, de esa manera vas a evaluar la tolerancia de perpendicularidad. Tolerancias de angularidad o inclinación. Concepto que se refiere al ángulo, en este caso alfa, de inclinación que tiene un plano o una recta respecto a un elemento de referencia, que también puede ser un plano o una recta. Muy bien. Veamos la inclinación de un plano respecto a otro plano. De nuevo, el mismo principio, el mismo procedimiento. Tengo que construir una zona de tolerancia. ¿Y cómo vas a construir una zona de tolerancia? Lo voy a construir con dos planos que van a ser paralelos. Estos dos planos, además de ser paralelos, deben de tener una distancia entre ellos de t. Y además, estos dos planos de mi campo o de mi zona de tolerancias, además de ser paralelos, además de ser separados de una distancia t, van a guardar respecto al plano de referencia un ángulo de inclinación que puede ser alfa o beta, depende cómo estés evaluando la inclinación. Te lo explico acá. ¿Cómo yo sé de que la angularidad de este plano es respecto a este plano de referencia es alfa? En otras palabras, ¿cómo yo sé de que en este plano inclinado con este otro plano de referencia existe o tiene un ángulo alfa? ¿Cómo sé? Muy simple. Construyes tu campo de tolerancias. ¿Y en qué va a consistir tu campo de tolerancias? En colocar dos planos paralelos. Estos dos planos, este y este, son dos planos paralelos, separados por una distancia t. Y además, estos dos planos están inclinados respecto a este otro plano a un ángulo alfa. Ese es el campo de tolerancias que he creado, o sea, este espacio que hay acá. Por consiguiente, si este plano, al momento de evaluar que está inclinado respecto al plano de referencia, si se encuentra dentro de este campo de tolerancias, entonces quiere decir que la inclinación es correcta. Si está fuera del campo de tolerancias, la inclinación es incorrecta y no va. Muy bien. Allí nos vamos a quedar porque falta poco ya, nos ha ganado el tiempo y lo vamos a ver la próxima clase. ¿Preguntas, señores? Profesor. Dígame. Buenas noches. Disculpe, las personas con las que me ha tocado el grupo creo que se han retirado del curso para hacer el ensamble. La tarea que había mandado de los grupos. Sí, pero yo he dejado mucho tiempo ya para que ustedes después encuentren rápidamente en una semana y en la próxima me digan, profesor, acá está mi trabajo. Entonces, por lo menos siquiera para decirme qué cosa han encontrado. Nadie me dice nada. Tampoco usted, porque usted lo que me está planteando es que su compañero se ha retirado. Sí, ¿El delegado se encuentra? Delegado,
¿Se da cuenta de que su grupo no está actuando como debe? ¿Cuándo piensa hacer el trabajo que les voy a dejar? ¿Después del examen final? No, pues claro que no, pues. Yo ya he dejado hace más de... ¿Cuántas semanas? Habré dejado ya hace más de 2 semanas mínimo para que encuentren, si es posible, al día siguiente, después de haber conformado los grupos, inmediatamente comunicarme que lo que encontraron. Pero nadie dice nada. ¿Qué están esperando? No sé. Entonces, delegado, yo le voy a dar una lista a usted, ¿ya? Y le voy a mandar, lo voy a publicar en el virtual para que usted les pase a sus compañeros la voz de que allí va a estar la tarea, que es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y la tarea va a consistir en que yo les voy a dar el dispositivo, de un libro. ¿Y en qué va a consistir? Va a consistir en que ustedes van a dibujar, de acuerdo a la teoría que ya ustedes conocen, de proyecciones. La teoría de vistas auxiliares, la teoría de cortes y la teoría de dimensionamiento van a dibujar esas piezas y además también, si tiene tolerancias, incluir las tolerancias tanto de medida como de forma. ¿Ya? Y obviamente ese trabajo lo voy a revisar de acá a una semana y me lo van a entregar. Mejor le digo cuándo me lo van a entregar, pero va a ser aproximadamente una semana antes del examen final. ¿Ya? Porque si yo voy a esperar a que cada uno me entregue o me haga ver su trabajo, no van a alcanzar a hacer nada ustedes, porque ya hemos perdido tiempo en eso, ¿eh? Tratando de esperarlos para que ustedes consigan un dispositivo que allí en la red hay N a la N dispositivo. Pero bueno, ya, eso ya pasó ya. Ahora voy a confeccionar esa lista de legado y lo voy a colgar en el virtual para que cada grupo sepa qué cosa es lo que va a trabajar. Y si el compañero que te ha tocado o los compañeros, ¿de cuánto hemos formado el grupo delegado? Con 3, ¿no? 3, ¿no? ¿O 2? 3, ok. Si algún compañero se te ha ido, haz con 2, pues. Y si los 2 se te han ido, haz tú solo el trabajo. ¿Ya? Muy bien. Lo que tienen que hacer es dibujar en 2D y después en 3D las piezas. En eso va a consistir. Como tú ves, no es tan dificultoso el trabajo, solamente tienes que ver cómo dibujarlo correctamente, y una vez dibujado ya correctamente, o una vez ya estudiado correctamente cómo lo vas a hacer, lo dibujas y eso lo guardas en una carpeta y después yo te lo voy a solicitar. Dibujos en 2D y en 3D. Obviamente cuando dibujas tienes que dibujar en un papel que corresponda, ¿no? Con su rotulado ahí correspondiente. ¿Está claro? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Cómo? No lo escucho bien, está muy lejos usted de esto. Está muy lejos, no lo escucho. Más se ha alejado. Da la impresión de que estuviese usted lejos de su micro, ¿eh? Ahora está más cerca. A ver, dígame. Mire, usted habla al principio muy bien y después se va, ¿ve? Es como si usted se estuviese moviendo y se aleja del micro. De nuevo, por favor, no lo entiendo. No, ¿para qué? Si ya está definido los grupos, ¿para qué? No, háganlo así como están los grupos. Si ya se fueron todos, háganlo solo. Bueno. Profesor, creo que lo que dice mi compañero es que si hay varios que se han quedado solos, si habría la posibilidad de que se junten, pero si no... No, háganlo solos. Ah, ya. Si se han quedado solos, háganlo solos.
Está bien, profesor. Esa es la suerte, pues, muchachos. Eso ya no depende ni de usted ni del profesor, es de lo que les ha tocado, ¿no? Pero ¿cuántos se han retirado del grupo? Solamente me parece que se ha retirado uno nada más, de la lista que yo tengo. No, ahí están los grupos, ya los publiqué yo, el delegado lo tiene. Delegado, usted tiene los grupos, ¿no es cierto? Claro, en el Uni Virtual hace tiempo que lo hemos publicado ya. Sí conocemos nuestro grupo, profesor. ¿Cómo? Sí conocemos los participantes. Está colgado en un virtual. Creo que todos lo Ah, vieron. ya, enhorabuena. Pues claro que sí, al toque. Si a mí ya me incluyen en un grupo, yo al toque busco a mis compañeros. Si no los encuentro, yo solo empiezo a hacer el proyecto. Profesor, en el chat preguntaba, cuando dijo hoja de dibujo, ¿se refería a un material que íbamos a dibujar, o sea, una hoja o el AutoCAD, o la hoja de AutoCAD? ¿Cómo dice? Cuando usted se refirió a una hoja para el dibujo, ¿se refirió a la de AutoCAD o una hoja que vamos a hacer nosotros con el lápiz y todos esos materiales? No, ¿para qué van a hacer nada? Ustedes dibujan, obviamente, en AutoCAD, porque ese es el software que estamos utilizando. Hacen el dibujo de cada una de las piezas en el papel correspondiente para que lo presenten con su rotulado correspondiente. Todo eso en AutoCAD, tanto en 2D como en 3D. Ok, profesor. Y como usted dijo, también le vamos a guardar una carpeta. ¿Esa carpeta va a ser solicitada por usted y vamos a exponerla o solo debemos... Ya veremos eso, pues de repente lo exponen para tener ahí. De ahí vamos a sacar varias intervenciones o vamos a sacar varias notas. Ya, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, señores? Yo quería hacer una pregunta ahora de esta última clase, profesor. Hemos visto las tolerancias en todas las formas, ¿verdad? Y mi pregunta si esas tolerancias tienen alguna relación con las dimensiones que están trabajando con los aparatos o la maquinaria. Si usted se ha dado cuenta, para que usted encuentre las tolerancias, tiene que ver, obviamente, por las dimensiones que hay en cada escalón. Si usted quiere encontrar las tolerancias para medidas mayores de 500, esas tablas no le van a servir. Como hemos dicho, esas tolerancias son para medidas desde 0 hasta 500 milímetros. Y obviamente esas tolerancias, claro que dependen de las medidas nominales. Porque si usted se ha dado cuenta en la tabla que le hemos enseñado, al costado izquierdo, ahí está precisamente las medidas nominales. Y cuando usted analiza su tabla de tolerancias, va a ver de que cuanto más grande es la medida, las tolerancias son más gruesas. Y cuando las medidas son más pequeñas, las tolerancias son más finas. Sí depende de la dimensión que usted está dimensionando, ¿eh? Depende de la medida nominal. Por eso yo lo invito a que usted lea con detenimiento las tolerancias de medida. Y ahí se va a dar cuenta más de lo que usted me está preguntando. Ok, profesor, gracias. Profesor, sí, dígame. La última consulta, las diapositivas del día de hoy me parece que no están en el Uni Virtual. Diapositivas del día de las tolerancias geométricas. Ajá, exactamente, no están en el Uni Virtual. A ver, voy a revisar, de repente no lo he colgado. Si no lo he colgado, lo cuelgo, ¿eh? Ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, señores? Prepárense por si acaso y es muy probable, ahora prepárense en todas las clases, porque de repente en cada clase vamos a tomar una prueba, ¿ya? Prepárense, por favor. Que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias.